Saludos, saludos, saludos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos con el canto del gallo en Noticias con William Rodríguez. Ustedes saben que este es el programa con el que comenzamos a trabajar las noticias en el Puerto TV hace muchos años. Este programa, muchos lo seguían precisamente por el canto del gallo. Y muchos dominicanos que residen fuera del país siempre pues nos recordaban que ese canto del gallo lo traía a su país. Que ellos, donde están, añoran estar aquí para despertarse con el canto de ese gallo. Señores, aquí estamos con las noticias que son noticias en este día, con las noticias que son noticias en este día y que usted tiene que saber. Noticias que están sobre el tapete. Sí, muchas, pero muchas noticias que han acontecido en el país y en el mundo. Y vamos a comenzar con una información de la que pocos se dan por enterado. Porque aquí en este país hay una especie de irresponsabilidad. Sí, hay una especie de irresponsabilidad que usted ve que pasan las cosas y no hay ni siquiera una mención de la misma. Miren, hay un pueblo que está en una situación difícil, muy difícil en estos momentos, y es el pueblo de Bonao. ¿Por qué digo que el pueblo de Bonao está ahora mismo en una situación difícil? Sencillamente porque el pueblo de Bonao, que depende en gran medida de lo que pueda hacer la minera Falcondo, en este momento Bonao lo que tiene es un problema por la irresponsabilidad de los gobiernos que no supervisaron el manejo de Falcondo en los últimos 10 años. Esa empresa hizo y deshizo, evadió impuestos e hizo de todo, y no hubo una reacción de parte del gobierno. Y no hubo ni hay una reacción de parte del gobierno. Y el gobierno sigue indiferente a pesar de que hay sectores que están pues al coger el monte. Esta semana hubo una protesta allá en Bonao de personas que están siendo sumamente afectadas directamente por la falta de pago de la minera Falcondo. La minera Falcondo contrataba personal de otras, o contrataba empresas, y esas empresas que contrataba la minera pues eran las que hacían los trabajos que había que hacer en esa minera, pero sucede y viene a ser que nunca, que durante 4, 5, 6 meses Falcondo
no le pagó ni un centavo a los suplidores. ¿Y qué pasó? El que estaba al frente de la empresa agarró y se fue, cogió un vuelo y se fue del país, se fue corriendo, porque este señor estaba, oígame, ¿dónde que está el caso? ¿Dónde que está el caso de la situación de Falcondo? Es que todo el mundo fue estafado, todo el mundo fue engañado. Hubo un funcionario que estaba al frente de esta minera que llevaba, oigan esto, señores, el señor llevaba tres cuentas llevaba el señor Mutafi. Mutafi llevaba 3 cuentas. Óigame esto. Hay gente que tiene doble contabilidad en algunas empresas, pero el caso de Mutafi era una exageración, porque no era doble, era triple contabilidad la que él manejaba al frente de Falcondo. Este señor llamado Mutafi, Luani Mutafi, un señor griego, era el que estaba al frente de la minera. Él llevaba una contabilidad que era la de él propia, la de los que él sacaba de Falcondo. Llevaba una contabilidad que era la que él le mandaba a los dueños de la empresa minera, el reporte que él le rendía a los dueños de la empresa minera, donde él le decía que estaban al día con el pago de los suplidores, con el pago de los empleados, que le dieron hasta bonificaciones. En la contabilidad que él le mandaba a los dueños de la empresa, hace contar que le dio hasta bonificación a los empleados, pero nunca decía que estaba atrasado con el pago de los empleados y que estaba al día con todo el pago de impuestos del gobierno. Eso era lo que él le mandaba a decir a los dueños de la empresa. Y hacía otra contabilidad para el gobierno para justificar el no pago de los impuestos. Todo esto, señores, todo esto, pues estaba haciendo y afianzando un déficit en esta empresa. Y ese déficit iba creciendo todos los días. Hasta un día que este señor dijo: el chofer, llévame de un pronto al aeropuerto. Cogió 2 maletines, se llevó lo que se iba a llevar y se desapareció. Y más nunca dicen que han sabido de él. Hay una orden de captura internacional en contra de este señor, que es el que señala Falcondo como el responsable de la situación que está pasando en este momento. Falcondo tiene ahora mismo una situación bastante, pero bastante difícil. Y en medio de toda esta situación está mandando como nuevo presidente de esta empresa a otro personaje que esperan pues pueda hacer el trabajo, el difícil trabajo de recuperar esta empresa que está difícil. Se llama Gaetan Boucher, el nuevo presidente que va a asumir en el Falcondo y que va a tratar
a tratar de enderezar lo que está muy, pero muy torcido. ¿Por qué? Porque a raíz de que el griego se fue y la empresa ha quedado prácticamente en bancarrota, no hay pago para suplidores, no hay pago para empleados, y esto ha creado una situación de incertidumbre que no se sabe a dónde va a llegar. Y este es el nuevo presidente que ha mandado la empresa minera. Pero los suplidores y empleados hicieron una protesta durante esta semana y le dieron un plazo de 72 horas, un plazo de 72 horas al gobierno. ¿Y por qué le dieron un plazo de 72 horas al gobierno? Porque dicen ellos que no soportan, que no aguantan más, que no pueden con esta situación, que no aguantan un poquitito más lo que está aconteciendo en esa empresa. Eso dicen ellos. ¿Por qué? Porque es que Falcondo ha caído en una situación pero tan difícil, que hay suplidores que no tienen cómo pagarle a sus empleados. Y esos empleados están en una situación que están prácticamente todos demandando y todos presionando a esos pequeños empresarios que le ofrecían servicio o que le ofrecen servicio a Falcondo, y que Falcondo lo ha llevado a la quiebra. Lo ha llevado a la quiebra de manera tal, señores, que ellos no encuentran qué hacer. Y han dado un plazo de 72 horas. Y dicen ellos que si en esas 72 horas no reciben una respuesta de Falcondo, ellos van a tener que actuar de manera suicida. Eso han dicho algunos, que van a tener que actuar de manera suicida. Algo que cuando yo lo oí, dije, pero ven acá, ¿cómo es esto? ¿Cómo que este hombre está amenazando con hacer lo mismo que se hizo una vez en la OISOE? Sí, así lo dijo este suplidor cuando hablaba en la protesta que hacían los empleados de Falcondo. Escuchemos. Los suplidores de Falcondo. Esto es el inicio. Esto es el inicio. Le vamos a dar al gobierno dominicano 72 horas para que vengan a auxilio a nosotros. De ahí en adelante lo que pueda suceder no está escrito. Yo y mi familia y muchos de nosotros ya tenemos todas las intimaciones de banco. Embargo, los trabajadores míos no les pude pagar porque yo tenía unos chelitos que me prestaron y vinieron y embargaron la cuenta. Están aquí los trabajadores. Aquí. Pero ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si el gobierno en 72 horas no viene, yo particularmente, fuera del grupo, el lunes me mudo en Falcondo y voy a ser como el ingeniero de la ISOE. Porque yo no es verdad, después que yo di mi vida trabajando ahí, que pude conseguir una posición, que yo voy a llegar indigente por culpa de ellos. Primero me mato allá adentro para comer. Ahí, para marcar un ejemplo como pasó en la ISOE.
Pero si el gobierno no viene en 72 horas, que se prepare, que esta lucha no se para. Ahí está. El hombre lo está diciendo. Si en 72 horas el gobierno no aparece, él se va a inmolar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el gobierno no está atendiendo esta situación. Señores, lo que ha pasado en Falcón es algo extremadamente grave y tiene necesariamente el gobierno que atender y que intervenir, porque es que el gobierno no ha intervenido en la situación. Lo que pasa en Falcón no lo han provocado los trabajadores, no lo provocaron los suplidores, es algo que lo provocó la misma empresa. La empresa tiene que hacerse responsable. Si este señor se llevó el dinero de los suplidores, se llevó el dinero del gobierno, que tenía que pagar la empresa de impuestos al gobierno, se llevó el dinero de la empresa. Si fue este señor que se llevó, ¿quién es que tiene que responder y poner ese dinero? La misma empresa. Es Falcón que tiene que responder, buscar el dinero, venir, pagar a los suplidores y hacer todo cuanto hay que hacer que garantice la paz, la tranquilidad y la estabilidad en esa zona de Bonao. Pero ¿y qué está esperando el gobierno? Porque el gobierno ha dejado prácticamente solos a esos suplidores y a esos trabajadores, que Falcón se está riendo de ellos y no le paga, ni le dice nada, ni le da esperanza. Eso amerita una intervención urgente del gobierno. ¿O está esperando el gobierno que la amenaza que ha hecho este señor se materialice? Que este hombre que está, como dice él, que no tiene nada cómo resolver y que tiene la presión arriba de los trabajadores que quiere que le paguen y él no tiene cómo pagarle, porque Falcón se ha quedado con su capital. Falcón ha hecho lo que él nunca esperó, que él le diera todo este servicio y no le pagaran nada. Entonces, el gobierno tiene que intervenir, pero rápido, porque no podemos esperar una tragedia para reaccionar. El gobierno no puede esperar una tragedia para reaccionar, y este hombre lo ha dicho, y ha dicho que se va a inmolar, que se va a entrar a Falcón y se va a quitar la vida, dijo él. Él lo dijo, que tiene 3 días el gobierno para intervenir. Es mejor que el gobierno intervenga y que no que mañana tengamos que dar la noticia de que el hombre que dijo que si el gobierno no intervenía, que si el gobierno no iba, él se iba a quitar la vida. Se quitó la vida. Entonces, para evitar esto, el gobierno tiene que intervenir. Pero que el gobierno debió intervenir hace mucho tiempo. Ellos intervinieron cuando no le estaban pagando a los trabajadores, se le pagaron a los trabajadores y dejaron eso así. No, eso era intervenir, permanecer ahí para garantizar que se cumpla con los suplidores, gente de pequeñas empresas de Bonao, que le ofrecieron servicio a Falcón y que Falcón no le ha pagado. El gobierno debe ir en auxilio de esa gente, pero ya, y ir a poner orden, porque Falcón no puede cobrar al gobierno y al pueblo dominicano los errores de uno de sus funcionarios. No, la pérdida que se produjeron porque este señor hizo lo que hizo, es Falcón que tiene que cubrirla, no es el gobierno, ni es el trabajador de Falcón. No fueron los trabajadores que designaron a ese hombre ahí, no fue el gobierno que designó a ese señor griego ahí, fueron ustedes. Entonces ustedes tienen que responder por todo lo que hizo este señor. Esa es la gran realidad. Y mientras está la situación gravísima, la gente del gobierno
No dicen absolutamente nada. No, ellos están en campaña, William. Ellos no están en eso. Pero, ¿y usted cree que Bonao va a votar por reelección con esta situación que está pasando Bonao y con esta indiferencia que ha mostrado el gobierno con la situación de Falcón? Yo lo dudo. Yo tengo mis dudas porque es difícil, señores. Es difícil que está la vida en Bonao por esto que ha pasado con Falcón y que lo han dejado así. Hay una orden de captura internacional en contra de este hombre que nadie sabe dónde está y que esperan algún día atraparlo. Pero mientras tanto, hay un grupo de pequeños empresarios, suplidores de Falcón, en la quiebra. Hay un grupo de trabajadores de Falcón que están pasando el Niágara en bicicleta. Y hay una comunidad que también está padeciendo todo este desbalance económico que se ha producido, que es Bonao. Y el gobierno, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno para plantear, para mejorar, para paliar esta situación? El gobierno está indiferente, indolente y no dice absolutamente nada. Yo espero que el gobierno aparezca, que el gobierno llegue a Bonao antes de que sea demasiado tarde.